Preciosas, este es el capítulo 12, bueno, la primera parte porque lo vamos a dividir en dos y se titula Al otro lado del sufrimiento. Dios nos bendiga con estas palabras de este libro tan precioso que nos compartió Joyce Meyer, Confianza Inquebrantable. Comencemos. Afligieron sus pies con grillos, en hierro fue puesta su alma. Salmo 105, 18. José era un hombre joven que soñaba con lograr grandes cosas. Sus hermanos lo odiaban y estaban celosos de él porque era el hijo menor de Jacob y su favorito. Su odio se volvió tan intenso que un día se lo llevaron y lo vendieron a unos comerciantes de esclavos. Luego volvieron con una prenda de ropa empapada con sangre y le mintieron a su padre, diciéndole que José había sido asesinado por un animal salvaje. José vivió muchos años de situaciones trágicas e injustas que le causaron un gran sufrimiento y sin embargo se mantenía fiel a Dios y seguía confiando en Él. Dios lo favoreció donde quiera que estuvo y finalmente lo posicionó como segundo en mando por debajo del faraón de Egipto. Como resultado, Dios utilizó a José para salvar a mucha gente, incluyendo a su propia familia de la inanición durante una hambruna que hubo en esa tierra. Es asombrosa la reacción de José hacia sus hermanos cuando estos descubrieron que estaba en una posición de poder y podía hacerles pagar todo el dolor y el sufrimiento que le habían hecho pasar injustamente por el trato cruel que le dispensaron en aquellos años. Esta es la lectura de Génesis 50, 18 al 20. Vinieron también sus hermanos y se prostraron delante de él y dijeron: Henos aquí por siervos tuyos, tus esclavos. Y le respondió José: No temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Este extracto es maravilloso si lo analizamos cuidadosamente. Después de todo lo que José había pasado, en vez de estar amargado, vio la mano de Dios sacando lo bueno de toda la situación. En vez de estar amargado, estaba preparado para ayudar a sus hermanos. Eso es el resto de lo que dijo. Ahora pues, no tengáis miedo. Yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Génesis 50, 21. José es mi héroe si hablamos de alguien que ha experimentado tratos injustos y trágicos y los ha manejado exactamente de la manera que Dios quiere que lo hagamos. No en balde fue un hombre poderoso, vivió hasta los 110 años y disfrutó muchos más buenos años en su vida que años de sufrimiento. José tuvo una gran victoria al otro lado de su sufrimiento. Se podría decir que su sufrimiento lo elevó a una vida mejor. Si nos mantenemos constantes y seguimos confiando en Dios, incluso en medio del sufrimiento, seremos el tipo de persona a la que Dios le puede dar grandes responsabilidades y bendiciones. Cuando estamos dispuestos a perdonar a quienes nos han lastimado, nos estamos haciendo un gran favor a nosotros mismos, porque es imposible disfrutar la vida y al mismo tiempo estar llenos de amargura. Este ejemplo que acabamos de ver sobre la vida de José es uno de los que deberíamos de seguir. Unos años después de haber sido vendido como esclavo, José estuvo en prisión durante 13 años por un delito que no había cometido. Estaba atado con cadenas de hierro y el Salmo 105, el cual cité anteriormente, dice que en hierro fue puesta su alma. ¿Qué significa eso? Si lo analizamos desde el punto de vista práctico, pareciera que si su alma
entraba en el hierro se fortaleciera. En otras palabras, su sufrimiento lo estaba convirtiendo en una mejor persona y lo ayudaba a prepararse para gobernar Egipto. Con frecuencia escuchamos la frase, lo que no te mata, te fortalece. Y es una gran verdad. Confiar en Dios en todo momento durante las situaciones dolorosas siempre trae una recompensa y rinde sus frutos al final. Una de las recompensas es que nos hacemos más fuertes. En el libro de Isaías vemos a Dios hablándole a la gente por medio de los profetas y exhortándolos a no tener miedo por lo que iban a atravesar, porque Él los estaba fortaleciendo. De acuerdo a Isaías 41, 10 y 15, dice así: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que yo te he puesto por trillo nuevo, lleno de dientes, trillarás montes y los molerás, y collados reducirás a tamo. Este es otro ejemplo de la promesa que Dios nos ha hecho de utilizar nuestros problemas para hacernos más fuertes y mejores de lo que éramos. Pero todo depende de si estamos dispuestos a depositar nuestra confianza entera en Dios cuando atravesamos situaciones dolorosas en la vida. Sea lo que sea, por lo que usted esté atravesando en este momento, esta promesa es para usted. Nuestros enemigos tal vez son peligrosos, pero Dios sacará lo mejor de la situación y en el proceso nos convertirá en mejores seres humanos. Cuando la vida sea dolorosa y difícil, debemos recordar que Dios nos ama y que gracias a eso no tenemos nada que temer. He aquí una corta historia que escuché una vez, la cual ilustra hermosamente este punto. Un hombre recién casado regresaba a casa con su esposa. En una parte del viaje debían atravesar un lago en una embarcación. Cuando lo estaban haciendo, se desató una tormenta que sacudía la embarcación fuertemente y la mujer comenzó a asustarse, pero el esposo se veía muy calmado. Así que ella le preguntó por qué no tenía miedo. Él sonrió, sacó un cuchillo de su estuche y lo acercó a la mujer como si fuera a hacerle daño. Ella ni siquiera parpadeó y cuando él le preguntó por qué no tenía miedo, ella le dijo: ¿por qué debería asustarme? Sé que me amas y que es imposible que me hagas daño. El hombre le respondió: esa es la misma razón por la que no estoy asustado por la tormenta. Sé que Dios nos ama y a pesar de lo que pase, Él sacará lo mejor de esto para nuestro bien. Independientemente de cuántas tormentas atravesemos en la vida, siempre estaremos seguros en las amorosas manos de Dios. Compasión y empatía. He descubierto que mi propio sufrimiento me ha ayudado a sentir más compasión por aquellos que de alguna manera están sufriendo. Si nunca hemos experimentado el dolor de ser maltratados o enfrentado una pérdida, será muy difícil identificarnos con lo que están atravesando los demás. Es muy fácil dar consejos, pero si no tenemos ninguna experiencia, nuestra actitud podría terminar siendo hasta poco considerada. Vamos a suponer por un momento que tengo 25 años y que mi vida ha sido bastante fácil hasta ahora. Tengo unos padres grandiosos que siempre han velado por mí y me han dado casi todo lo que he querido. Soy inteligente, así que sacar buenas notas en la universidad
no es problema para mí. Mi padre me aseguró un trabajo soñado en una de sus empresas. Incluso antes de graduarme de la universidad, la vida es buena. Pero una compañera de trabajo, a quien he llegado a conocer muy bien, parece estar desanimada e incluso deprimida. Y yo me pregunto cuál será el problema, pero no me molesto en preguntarle. Finalmente, mi amiga trata de contarme sobre las graves dificultades financieras que tiene. Rápidamente le sugiero que llame a sus padres y les pida ayuda, porque eso es lo que yo haría. Me cuenta que sus padres abusaron de ella cuando era niña y que están distanciados. Me asegura que no es posible recibir ayuda de ellos. Como no puedo imaginarme a unos padres abusando de sus hijos, desestimo su problema con una afirmación desconsiderada. Digo, no te preocupes, ya saldrá algo, y me marcho. Dejo a mi amiga vacía y sola. Lo más triste de todo es que estoy muy bendecida financieramente gracias a la generosidad de mis padres y pude haberla ayudado un poco. Pero mi falta de experiencia con el sufrimiento me ha vuelto indiferente con los que han sido lastimados. En el mundo hay mucha gente así. No son malos, pero no tienen ninguna experiencia. En algún momento tendrán alguna dificultad en la vida que espero los cambie para mejor. Yo no soy como esa chica de 25 años que ha tenido una vida fácil. Nunca tuve padres que realmente me amaran o que de alguna forma me ayudaran cuando era niña y además eran abusivos. Mi infancia estuvo llena de miedo, sufrimiento y soledad. Me gustaría decir que cuando llegué a la adultez sentía mucha compasión por quienes estaban sufriendo, pero tenía el corazón endurecido. Antes de poder cambiar necesitaba una profunda relación con Cristo y muchos años de experiencias a través del dolor personal y el sufrimiento. Cuando tuve cáncer, comencé a sentir mucha más compasión por los que han recibido un diagnóstico tan grave. Después de padecer de migrañas durante 10 años, tengo la fe para orar compasivamente por la sanación de los que padecen dolores de cabeza. Gracias a la misericordia y a la palabra de Dios, finalmente pude perdonar a mi padre por abusar sexualmente de mí y sé de primera mano que es mucho mejor perdonar que llenarse de odio y amargura. Comencé un ministerio sin nada, excepto Dios y un sueño, y sigo en el 40 años después. He aprendido mucho gracias a la experiencia, pero ha sido costoso. He lidiado con gente que me ha juzgado y me ha criticado y he sentido que no era apta para el ministerio por muchas razones, pero también sentí el consuelo de Dios en esos momentos y ahora puedo consolar a los demás. Dios nos enseña a consolar a los que sufren, consolándonos Él mismo cuando somos nosotros los que estamos sufriendo. De acuerdo a 2 Corintios 1 del 3 al 4 dice así: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Y con esto terminamos la primera sección de este capítulo. Recordemos siempre que siempre tenemos la oportunidad de consolar a nuestras amigas, a nuestras familias, a los vecinos o simplemente
alguna persona con la que trabajamos, con una simple sonrisa, con un abrazo, con unas palabras bonitas y siempre enfocándolos y dirigiendo a las personas a recordar que Dios es nuestro real consolador de todos los tiempos. Las amo y hasta la próxima vez. Bye bye.